Bien, pues buenos días a todos. Vamos a abrir la Biblia, como dijo Ángel, a Santiago capítulo 5, versículo 12 a 18, que es hoy el penúltimo mensaje de la serie. El domingo que viene ya terminamos la carta de Santiago, terminamos con el pasaje que nos queda al final del capítulo 5 y también como un repaso general de todo el libro de lo que hemos visto. Pero hoy me toca otra vez, como en el capítulo 2, un pasaje controversial y vamos a ir avanzando. Hemos visto que en Santiago el tema es la fe verdadera vivida ante las cosas de la vida. La fe desarrollada en la prueba, capítulo 1, demostrada en las obras en la vida, capítulo 2, 3 y 4, y decisiva en la persistencia en capítulo 5. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta persistencia y es en la oración, que vamos a ver hoy la fe decisiva en capítulo 5. Lo divido en tres partes. La semana pasada la fe verdadera recuerda la segunda venida del Señor, lo vimos el domingo pasado. Hoy rebosa en oración y el último rescata al extraviado. Repasando de nuevo, hemos visto que la fe verdadera que actúa, practica lo que profesa, vive para Cristo. Capítulo 1 responde a la prueba, resiste la tentación, recibe la palabra, eso lo vimos en capítulo 1, luego rechaza los prejuicios, resulta en buenas obras, capítulo 2, refrena la lengua, capítulo 3, y reacciona con sabiduría celestial, en capítulo 3, resuelve los conflictos, renuncia a la altivez autosuficiente y las riquezas injustas, capítulo 4 y los primeros 6 versículos del capítulo 5, y la última, recuerda la segunda venida del Señor. Hasta ahí 10 mensajes. Hoy es el 11º y vamos a ver cómo la fe verdadera rebosa en la oración. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 5, del versículo 12 a 18. Entonces, en Santiago 5, 12 a 18, tenemos el tema de cómo la fe verdadera rebosa en oración. Y digo rebosa porque Santiago usa la palabra orar 7 veces en 7 versículos y da 4 ejemplos. Está él rebosando en eso. Es un pasaje que ha sido malentendido por mucha gente a lo largo de la historia cristiana. Algunos lo han malentendido en cuanto a la oración por los enfermos y la sanidad, que lo veremos, y otros en cuanto a la confesión del pecado. Y esas son las dos cosas en este pasaje que tocó hoy verlo. Entonces, estamos para ver la fe decisiva, pero como la fe decisiva que en la persistencia, pues rebosa en oraciones, constante en la oración. Fíjate, toda la gente que predica este pasaje está de acuerdo que toca la oración. El poder de la oración, la fe y la oración eficaz y la iglesia, orar en toda circunstancia, el poder, otra vez, fe, paciencia, oración. La oración no es un último, sino el mejor recurso, Santiago 5, 13, 18. Así que todo el que coge ese pasaje sabe que está hablando de la oración. Entonces vamos a dividirlo en 3 partes. Primer versículo 12, que habla de los juramentos, pero sobre todo, hermanos míos, y habla ahí de no jurar para reforzar nuestro compromiso. Vamos a ver esto como primera cosa. Y versículo 13 a 15 está alguno, y él da 3 ejemplos de usar la oración en diferentes situaciones. Y luego versículo 16 a 18, confesaos y orad, y el ejemplo de usar la oración con la confesión. Y vamos a ver estas 3 partes hoy en cómo la fe verdadera rebosa en oración. Entonces, versículo 12 dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Aquí está hablando de los no juréis, cualquier juramento de una forma, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y ahora, este pasaje también ha sido un poco controversial en cuanto a los juramentos. Hay grupos que no quieren jurar nunca en un juicio o alguna cosa en las cosas legales cuando tiene que jurar que va a decir la verdad. Eso no lo hacen porque cree que este es lo que dice la Biblia, no puedo jurar. Pero no está hablando de ese tipo de juramento oficial, podemos decir, en una situación legal. Está hablando de en el trato personal o interpersonal, cuando tú tienes que convencer a la persona, dice, no, yo juro por mi abuelo, o yo juro por Dios, o juro por... Y vamos a ver eso ahora en el pasaje y también en otros textos. Pero dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, y luego él dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Está diciendo que cuando está tratando unos con otros,
nos lleva de recuerdo a las enseñanzas de Jesús sobre los juramentos, que vamos a ver también, en nuestro compromiso con otras personas, y que no deberíamos jurar para reforzar nuestro compromiso, sino simplemente ser íntegros. Y veamos lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo, porque 2 veces Jesús habló de los juramentos, pero siempre en el contexto de las relaciones interpersonales, y que si tú tienes que reforzar tu palabra con alguien, Ángel, yo te voy a recoger a tal hora, te juro por el templo, te juro por el oro del templo, te juro por... Y eso es lo que pasaba en aquel tiempo. La gente que no tenía mucha integridad, pues para convencer a la otra persona, añadía un juramento a eso. Entonces, en Mateo capítulo 5, Jesús dice, yo les digo, no juren en ninguna manera, pero sea su hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Ese es un resumen de lo que está ahí, porque en Mateo 5 dice, no juré ni por Dios, ni por el templo, etcétera, pero está hablando de cuando están tratando personas. Y entonces Jesús nos advierte acerca de hacer juramentos que intentan manipular a un compromiso con engaños. Estoy tratando de convencerte, aunque no lo voy a hacer, pero quiero convencerte, entonces pongo un juramento. Te voy a ayudar de tal forma, te juro por la tumba de mi abuela, ¿no? Cualquier cosa que parece que o te juro por Dios, te juro por el oro del templo. Y Jesús dijo en Mateo 23, con los fariseos y escribas, que vosotros decís, el que jura por el templo, no pasa nada, pero si jura por el oro del templo, ¡wow! Eso es otra cosa. O que el que jura por Dios, no pasa nada, pero si jura por el cielo, que dice, pero vamos a ver, ¿qué consagra el oro del templo? El templo. ¿Qué consagra el cielo? Dios mismo. Dice, y les decía que eran hipócritas y todo eso. Pero es hacer juramentos que intentan manipular. Tales juramentos no sirven porque es un intento de manipular la situación y el compromiso de la palabra de uno. Jesús dice que nuestra palabra debe ser siempre clara, corta y verdadera. ¿Sí o no? ¿Sí o no? También en Proverbios 10, 19 habla sobre las muchas palabras no falta el pecado. Aquí dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí pone la cremallera, el que refrena sus labios. Pero dice, sobre las muchas palabras, y vemos que el que tiene que hablar mucho para convencer de lo que sea, incluso con juramentos, por todo lo que hay, juro por Dios, juro por el cielo, la tumba de mi abuela, etc. Seguramente no estará diciendo la verdad, sino entramando algún engaño. Si tiene que jurar, en vez de siempre decir, sí, yo estaré ahí para ayudarte. No, no puedo ir. Pero si tiene que juntar a lo que está explicándote un juramento, seguro que hay ahí algo atrás y no es de fiar. Mira lo que dice el Dr. Wiersbe. Dice, es un principio básico que el verdadero carácter cristiano necesita pocas palabras. La persona que tiene que usar muchas palabras, incluso juramentos, para convencernos tiene algo mal en su carácter y tiene que reforzarlo con muchas palabras, muchos juramentos. Dice, si eres cristiano de verdad, con integridad, solamente tienes que decir sí o no para que la gente te crea. Jesús nos avisa de que decir más que esto proviene del maligno, proviene de Satanás. Este es lo que vimos en capítulo 3, la sabiduría terrenal. No es la sabiduría celestial o de lo alto, es la sabiduría terrenal. A ver si le digo, pues sí, pero a lo mejor para convencerle más, puedo añadir un juramento. Y ese está usando ya algo que no viene de parte del Señor. Entonces está tanto Jesús por un lado como Santiago aquí. Y este es uno de los pasajes que nos recuerda de cuánto Santiago mete en su epístola las enseñanzas de Jesús. Lo hemos visto en el Sermón del Monte, que es anterior. Capítulo 5, este es el Sermón del Monte, en capítulo 5, 6, 7 de Mateo. Entonces, muchas de las cosas hemos visto y en Proverbios. Y Santiago, como tiene un tono, un sabor muy judío, pues él mete muchas cosas del Antiguo Testamento, de la sabiduría, de los Proverbios, de ejemplo, y vamos a ver otro ejemplo. Ya la semana pasada vimos el ejemplo de los profetas, de Job, hoy vamos a ver el ejemplo del profeta Elías, siempre metiendo cosas del Antiguo Testamento, porque está hablando con cristianos judíos, no en una sola iglesia, sino en una zona. Dice a los creyentes de las 12 tribus que están extendidos por ahí. Entonces, él está hablando a muchos creyentes, incluso uno de los comentarios que vi esta semana decía, es posible que algunos de esos creyentes en una zona probablemente de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, le habían escrito a Santiago en Jerusalén para consultarle
de varias cosas que estaban pasando entre sus congregaciones en la zona. Y no está escribiendo a una sola iglesia. Y recuerda que vimos, este es probablemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Santiago, el año 46, más o menos, 45, 46. Puede que sea el primer escrito del Nuevo Testamento. Es antes del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, cuando decidieron sobre la relación que los creyentes gentiles tenían con la ley de Moisés, que no tenían que circuncidarse, no tenían que cumplir el sábado, no tenían que guardar la ley. Este fue el primer concilio del cristianismo, fue en Jerusalén en Hechos capítulo 15. Pero esa carta es antes, porque no habla de nada de estas decisiones ni cosas para resolver los problemas. Entonces sabemos que es muy, muy temprano. Bueno, vamos a seguir. Santiago 5, del 13 a 15. Ese es el segundo bloque. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces aquí tenemos, ¿está alguno? ¿Está alguno? ¿Está alguno? Son los tres ejemplos que pone. Habla de la oración, que oren de la oración, etc. ¿no? Entonces este es el pasaje que, como dije antes, es quizá más controversial que los juramentos. Pero en esos versículos Santiago nos da tres ejemplos de usar la oración en diferentes situaciones con la frase ¿está alguno? Y él habla de uno que está afligido, uno que está alegre y uno que está enfermo. Pongo esto entre comillas porque el tercer ejemplo ha sido muy mal entendido a lo largo de los siglos, especialmente desde el siglo XIX hasta hoy y con el aumento del pentecostalismo. A partir del movimiento de sanidad en el siglo XIX, luego el pentecostalismo, los carismáticos, ahora los neopentecostales, han puesto mucha hincapié, mucho énfasis en lo de la sanidad. Y muchos tiran de este versículo. Y vamos a ver que si oren por ti, que el Señor te sane y tú no sanes, es tu culpa, porque tú no tienes fe suficiente. Tienes falta de fe para recibir la sanidad. Ese tampoco es lo que enseña el pasaje. Vamos a verlo, porque es un pasaje bastante complicado. Ahora, ¿está alguno? Los tres ejemplos comienzan con esta frase, ¿está alguno? ¿Y cómo debería resolver cada situación? Entonces, versículo 13, el que está afligido, ¿está alguno afligido? Busca a Dios en oración. Dice, haga oración. Está afligido y la idea de afligido no está hablando de enfermedad. Está hablando de una situación anímica de a lo mejor todas las circunstancias te sobreabruman. Estás ya muy afligido por lo que está pasando en tu vida y no sabes qué hacer, por dónde tirar. Y dice el Señor, o Santiago dice, pues busca a Dios, haga oración si estás afligido. O todo lo contrario, el que está alegre, está todo de viento en popa. Mira que me han ascendido en el trabajo, me han dado un sueldo más me ha tocado el cupón de la 11 por 5,000. Así que todo va de viento en popa. Y bueno, pues glorifica a Dios, honra a Dios, cantando alabanzas y al Señor, alabado sea tu nombre, no sé qué. Y luego la tercera, en versículos 14 y 15, aquí es donde viene el problema. Dice, el que está enfermo, que acude a los líderes de la iglesia para orar. Y el malentendido en este ejemplo viene de las palabras enfermo y ungir. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque ahí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y la palabra enfermo en el griego no es enfermo. Y es solo aquí en todo el Nuevo Testamento que lo traduce como enfermo. Y la palabra, vamos a ver cómo vamos a seguir adelante. Ahora, el malentendido viene por las dos palabras enfermo, que hay dos palabras diferentes. El de versículo 15 no es la misma palabra que el versículo 14. Es decir, Santiago usa dos palabras por enfermo y ninguno de ellos en el Nuevo Testamento se usa para la enfermedad física. Y ese es el primer error de lo que han traducido ahí. Dice, está la palabra enfermo dos veces, dos palabras diferentes, y luego la palabra ungir en versículo 15. Veamos cada una de esas palabras para entender bien lo que Santiago está enseñando. Ahora, la palabra enfermo es astenei, que en el griego del versículo 14 es esta palabra y significa débil. Y vamos a ver varios ejemplos porque hay muchos pasajes que hay casi una docena, pero vamos a ver solo 2 o 3. Luego, la palabra es camona en versículo 15, que significa cansado. Y solo está aquí en Santiago y en Hebreos 12:3, donde dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y esta palabra es el verbo,
y esta palabra es el adjetivo, pero es la misma palabra que no tiene nada que ver con enfermedad, significa cansancio, pero cansancio anímico, cansancio moral, quizás cansancio espiritual. Estás ya agotado, que no puedo más, Señor. Y dice, por eso tiene que siempre, Hebreos 12, 1 al 3, mantener los ojos puestos en Jesús. ¿Para qué? Considerando aquel, para que vuestro ánimo no se canse, que tu estado espiritual y moral y anímico no se viene abajo diciendo, ya no puedo más. No puedo seguir el tiro de la toalla, que ya no puedo seguir a Cristo más. Pero eso es lo que Santiago está usando, dos palabras diferentes que aquí se traducen en castellano, enfermo, versículo 14, enfermo, versículo 15. Pero no está hablando de enfermedad física, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a levantarlo uno más. Ahora, versículo 14, enfermo es literalmente débil, y versículo 15, enfermo es literalmente cansado. Hemos visto que el versículo 15 solo aparece en un solo otro lugar, que es Hebreos 12:3. Pero vamos a ver lo de débil, porque no hay nada en el contexto que implique enfermedades físicas, como el cáncer, una gripe, la peste. No está hablando de ese tipo de cosas. Son estados de ánimo y vida espiritual. Versículo 13 dice afligido, alegre. Versículo 14, débil. 15, cansado. La palabra débil está en Hechos 20, 35, Romanos 6, 19, Romanos 14, 1 y 2, Romanos 15, 1, 1 Corintios 8, 9 a 12, 9, 22, 11, 30, 2 Corintios 12, 9 a 10 o 1 Tesalonicenses 5, 4. Vamos a ver un par de esos porque no puse el texto ahí, pero vamos a empezar con el de Romanos 14, 1 y 2. Vamos ahí, Romanos 14, 1 y 2. Y mira lo que bueno, para Hechos 20, 35, porque ahí también en la Reina Valera, en la Biblia de las Américas traduce débil, pero en la Reina Valera pone necesitado, para que veáis que no está hablando de enfermedad física. Ahora, Hechos capítulo 20, versículo 35. Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso y en versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los débiles, pero dice necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí cuando Pablo dice, los necesitados, usa esta palabra astenei. La palabra astenei que significa débil. Pero aquí lo traducen los necesitados porque son débiles en su estado económico. Entonces dice que en todo os he enseñado que debe ayudar a los necesitados, porque cuando no puede pagar las facturas, no puede comprar comida para dar, pues tú vienes abajo, tu estado anímico cambia, tu vida espiritual también, porque la vida física afecta nuestra vida espiritual. Entonces, cuando Pablo está hablando ahí, está hablando de débil, y usa la palabra débil, que en la Biblia de las Américas dice débiles, pero aquí dice necesitado. Vamos a Romanos capítulo 14, dije, ¿no? Romanos 14, y ver un par de otros ejemplos antes de seguir, porque no vamos a ver todo lo que está aquí, pero algunos. Romanos 14, 1 y 2. Mira lo que dice Pablo aquí. Romanos 14, 1 y 2. Dice, recibid al astenei en la fe, al débil. Es la palabra que Santiago está usando cuando dice enfermo. Pero no está hablando de enfermedad. Aquí Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come de grube. No está hablando de enfermedad física. Ahora mira capítulo 14, 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Astenei, la palabra de Santiago. No está hablando de enfermedad física. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces está hablando de personas que su fe es débil porque tiene una conciencia débil y cree que no debe de comer carne o cierta clase de carne o no debe de estar reuniéndose en ese día, sino en otro día. Y dice, pero tenemos que manejar a esta gente que tiene una fe débil. Pero usa la palabra débil, no es una fe enferma o enfermiza, es una fe débil. Y entonces, eso es lo que está. Y vamos a ver uno más en 1 Tesalonicenses 5:14. Vamos a ver ahí un momento, porque Pablo ahí habla de los líderes en la iglesia, que es lo que Santiago también está haciendo. 1 Tesalonicenses 5:14. Dice, también hermanos, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, y mira lo que va a usar ahora, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, ahí está la palabra, los astenéis.
los que, como Santiago dice, que lo han traducido como enfermo, pero Santiago está diciendo, ¿está alguno de vosotros débil? No está hablando de enfermedad física, está hablando de estar débil en lo que sea. Y Pablo aquí dice a los ancianos en Tesalónica que seáis pacientes con todos, pero que hay que ayudar a los débiles. Y cuando está hablando de débiles, y los otros, aquí en 2 Corintios 12, Pablo está así hablando de la debilidad por una enfermedad, porque a ese pasaje dice que Satanás me dio un aguijón en la carne, yo pedí al Señor que me lo librara 3 veces y me dijo, no, bástate mi gracia, porque mi fuerza se demuestra en la debilidad. Y el Pablo dice, más bien me gloriaré cuando soy débil, no cuando estoy enfermo, pero cuando soy débil. Pero era un tipo de, algunos dicen enfermedad física, otros dicen que era otro tipo de cosa que Dios le permitió azotarle para que él no se pusiera orgulloso de lo que vio en el tercer cielo, todo ese pasaje. Entonces ahí sí está hablando de una enfermedad física. Y en 1 Corintios 11:30, la parte de que habla de la cena del Señor, ahí dice también que algunos están débiles, y ahí está hablando parece que es una enfermedad física, porque dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y algunos han muerto. Muchos duermen, dice, pero dormir como una metáfora de la muerte, ¿no? Pero ahí dice, por lo cual hay muchos enfermos, ahí está la enfermedad física, y debilitados, que puede que tenga algo de enfermedad, pero como Pablo ahí hace distinción, los enfermos, muchos enfermos y otros debilitados, pero la palabra que usa es astene, como Santiago. Entonces, hay dos posibilidades de enfermedad física, aquí y aquí, aunque no es seguro, porque aquí Pablo distingue entre enfermedad y debilidad, y aquí dice, un aguijón en la carne. ¿Qué tipo de aguijón? Algunos dicen que era el problema que tenía de la vista, otros dicen que era otra cosa, no sabemos. Pero podría haber sido algún tipo de enfermedad física o no. Pero la cosa que estoy tratando de mostrar es que cuando Santiago, y creo que tengo aquí ahora vamos a terminar con la palabra ungir y luego vamos a ver un resumen del Dr. Blue en su comentario, pero dice, la palabra ungir es alepsantes en el griego en versículo 15 y significa frotar o aplicar, como untar, cuando untas mantequilla a tostar, como el buen samaritano hizo con el hombre herido en Lucas 10. Recuerda que encontró el hombre, el buen samaritano, dice que le lavó las heridas, le untó aceite, vendaje y le llevó a mesón. Ahí no está hablando, y la palabra no es la palabra ceremonial de ungir con aceite a un rey o a un profeta, etcétera, como cuando Samuel ungió a David para ser el nuevo rey, cuando Dios quitó a Saúl y derramó el aceite sobre David. No es como en uno de los salmos que dice, creo que es el Salmo 133, lo de cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en la alegría, es como el buen óleo que se derrama por la barba de Aarón, ¿no? Pero está hablando ahí de la palabra de ungir en una forma ceremonial. Pero esa palabra en griego es la palabra chrio. La CH no se pronuncia en griego como ch, sino que como Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces en castellano lo pone con una J, es la palabra chrio, y esto significa ungir ceremonialmente. Entonces, parece que Santiago está diciendo que hay que usar los medios medicinales, hay que aplicar el aceite, frotando, masajeando el aceite en la herida o como puede ser. Tiene que usarlo, y la oración en casos de una enfermedad, pero también en casos de debilidad espiritual y moral o cansancio anímico. Tiene que usar estas dos cosas. Es importante aplicar las dos cosas, los medios medicinales y la oración, pero no es magia. No estamos hablando, como algunos casi lo tienen, pues si no, y hay pastores que van así, que yo conocí incluso a Daniel con su kit misionero, tenía un bote de aceite de oliva para visitar a los enfermos, hacerle un poco de aceite y orar por ellos. Pero ese no es lo que está diciendo Santiago. No está hablando de poner una cosa ceremonial, ritual, o como hacen los católicos con la extrema unción. Que también el Dr. Ryrie en su Biblia de estudio aquí dice que este versículo está, el rito católico o sacramento católico de la extrema unción tiene a la vista la muerte, pero aquí tiene a la vista la recuperación. Dice que pone aceite y ora, y el enfermo, el Señor lo levantará.
Es decir, está hablando aquí de la restauración, de sanar a la persona de su estado anímico, su cansancio espiritual, etcétera, o una enfermedad física, si Dios quiere. Y vamos a ver eso en otra cita del Dr. Wisby. Pero lo importante es no cogerlo como magia, como quizás algunos de nuestros hermanos más exaltados en otras iglesias lo toman así, casi como, y si no funciona es tu culpa por no tener fe suficiente. Sí, también, sí, porque lo cogen este pasaje que es una fórmula que hay que aplicar, primero aceite con una cruz, porque si pone otra cosa, pone una estrella, no, una cruz. Tiene que poner una cruz y orar por la persona. Bueno, lo que están diciendo es que lo que cuenta en el pasaje es la oración, no el aceite. El aceite es como en el buen samaritano, es como una cosa que en aquella época era para sanar y curar físicamente algo, una herida o una cosa. Entonces, la mayoría de comentaristas no pentecostales hoy, o bueno, de los últimos siglos, dice que lo que está diciendo Santiago aquí es que hay que aplicar lo que tenemos de conocimiento médico y la oración, porque Dios puede usar las dos cosas. No tenemos que prescindir de la medicina. No, te he ungido con aceite, bendecido y te he orado, ya está curado. No, está diciendo Santiago, no, este no es una ceremonia de ungir. No está hablando de eso. Así que espero que se quede claro así. Bueno, este es el resumen que da el Dr. Blue, después se habla de todo eso. Dice, así que el punto de Santiago es que los débiles, astené, y los cansados, camonta, estarían refrescados y animados por los ancianos que les frotasen aceite sobre la cabeza de los débiles y orasen por ellos. Para los creyentes caídos, desanimados, afligidos, les asegura la restauración y la oración de fe sanará, es decir, restaurará del desánimo y derrota espiritual al enfermo, literalmente al débil, y el Señor lo levantará. Que la restauración es espiritual, no física. Se clarifica aún más con la garantía de que si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Está mirando a un problema espiritual de pecado que ha hundido a la persona y no de una enfermedad física como el cáncer o algo así. Dice, muchos cristianos físicamente enfermos han llamado a los ancianos para orar por ellos, ungirles con aceite, pero un porcentaje considerable continuaron enfermos e incluso murieron. Y grandes profetas, John Wimber y otros que cuando les diagnosticaron que iban a morir, sus profetas de la viña y otros, no, vamos a ungirte, orar y proclamar la profecía que el Señor te ha sanado. Y en X tiempo estaban ya muertos, ¿no? Se pasa siempre, porque no es este pasaje enseñando eso. Entonces, este hecho sugiere, dice el Dr. Blue, este hecho de que se han aplicado de esta forma y los creyentes siguen enfermos o mueren, este hecho sugiere que el pasaje podría haber sido entendido erróneamente como si hablara de la restauración física en vez de la restauración espiritual. Y luego él dice que tiene más sentido cuando tú ves los dos versículos que viene después, confesaos vuestras ofensas y seréis sanados, pero está hablando de confesar los pecados. Y está en un contexto que nada aquí, ni antes ni después, afligido, alegre, débil, cansado, en pecado, nada habla de la enfermedad física. Y para intentar usarlo de esa forma, yo creo que es incorrecto. Ahora, vamos a la última parte, la confesión. Y en las aplicaciones vamos a repasarlo un poco más. Pero aquí dice, versículo 16 a 18, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Creo que lo tengo aquí en el siguiente. Entonces, vamos. No lo puse. Ay, ok. El cuarto ejemplo es de usar la oración con la confesión para ser sanado de ofensas del pecado que había cometido unos contra otros. Pone el ejemplo del profeta Elías, su oración sobre la lluvia en 1 de Reyes 17 y 18. La confusión aquí ha sido sobre cómo confesar unos a otros y si es una confesión pública ante toda la iglesia. Lo veremos ahora, pero vamos a leerlo. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, cuando está hablando del contexto aquí del pecado,
confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La sanación no es física, es una sanación espiritual porque el pecado ha roto la relación unos con otros. El pecado ha hecho estragos que ya no quiero ver. Mire, me han hecho esto y yo no quiero ver a esa persona ni en pintura. Este es el problema y hay que sanar esto. Pero cuando se confiesa la ofensa, el pecado que se va otra vez a lo que enseñó Jesús en Mateo 18, de hablar con tu hermano, si tiene algo contra él, arreglarlo, y si no, pues llévalo ante los líderes, si no, llévalo ante la iglesia. Pero hay un proceso. O si va a presentar tu ofrenda y te acuerdas que mi hermano tiene algo con, pues deja tu ofrenda y arreglarlo. Está Santiago aquí haciendo alusión a estas enseñanzas de Jesús. Confesaos vuestra ofensa unos a otros, pero no está hablando a nivel de la comunidad. Hermanos, vengo esta mañana a confesar que el viernes por la noche No, es cuando yo he ofendido a Joaquín, he hecho algo con Joaquín o con Manoli, pues yo tengo que ir personalmente. Y eso vamos a ver también ahora en una cita del Dr. Wesley, que estaba buenísima y tenía que ponerlo. Ahora, lo que dice aquí, la confesión de que habla Santiago aquí se hace entre los santos, así que los creyentes. No sugiere confesar a un predicador o a un sacerdote. En primer lugar, confesamos nuestro pecado al Señor. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No es una confesión para salvación. Es una confesión para restaurar la comunión que tenemos con Dios. Ya somos salvos por fe, no por confesión. No, nadie tiene que confesar para ser salvo. Tiene que creer en Cristo. Ese es lo que te hace nacer de nuevo. Es lo que dice Jesús a Nicodemo. Ahora, la confesión viene después, es parte de tu proceso de santificación, pero no para salvarte, no es una obra. No podemos decir, sí, creo por fe, pero soy salvo por confesarme. No, ese es poner obras en el carrito de atrás. Ahora, entonces, también hemos de confesarlos a las personas a quienes les han afectado. Tengo que confesar primero al Señor, 1 de Juan 1:9, pero también a la persona que ha hecho daño por mi pecado en afectándole. Mira lo que dice el Dr. Wesley, y la cursiva es de él, yo lo he subrayado, pero la cursiva lo pone él. Jamás debemos confesar el pecado más allá de los afectados por ese pecado. Si yo he tenido un pecado o alguien tiene un pecado conmigo, lo resolvemos, quizá con los líderes, pero no vamos a decir, pues mire hermanos, esta semana ha pasado algo tremendo y voy a sacar aquí a Beatriz porque mira, delante de todo, ella me hizo eso, yo no sé qué. Ahora, pecadora, confiésate. No, es que no está hablando de eso. Y por eso él dice, mire, ese es un principio que llevamos aquí, lo aprendí de Daniel hace 40 años, casi. El pecado privado requiere la confesión privada. El pecado público requiere la confesión pública. Esto es una norma. Normalmente, si hay un pecado que se ha visto de todos, dos hermanos tienen una pelea después del culto que se ha pasado en iglesias, pues tienen que ellos pedir perdón delante de la iglesia, porque fue algo en público, hay que confesar y pedir perdón en público. Pero si tuvieron una pelea en su barbacoa, en el jardín, detrás de su casa, pues tiene que arreglarlo entre ellos y no tiene que trascender a toda la iglesia. ¿Habéis visto que fulanito y venganito se pelearon, ¿verdad? Y uno se tiró al otro a la piscina? Yo no sé qué. Mira, todo chismeando. Y eso es lo que dice el Dr. Wesley. Dice que es malo para cristianos airar los trapos sucios en público, porque tal confesión puede hacer más daño que el pecado en sí. El pecado en sí ya era malo, pero si tú vas alardeando de eso, no, hermano, vamos a orar por la hermana fulana, porque ese es chismorreo. Ese es solamente haciendo chismes para estimular que la gente vaya pensando una y otra cosa de unos y otros, y ese no es lo que Dios quiere. Por eso ese principio que el pecado privado requiere la confesión privada, tiene que haber puesto todo bien de género. El pecado público requiere la confesión pública. Esas son cosas que tenemos que tener muy claro. Ahora vamos a ir terminando. Hemos visto hoy tres cosas: los juramentos, los ejemplos de oración en diferentes situaciones y la confesión con la oración, ¿vale? Entonces vamos a aplicarlo a la conclusión y luego la aplicación. La fe verdadera rebosa en la oración. Todas las circunstancias, aflicción, alegría, débil ánimo, la fe madura acude a la oración para pedir ayuda del Señor o la iglesia para resolver su aflicción, su alegría, su debilidad, su desánimo, su enfermedad, su cansancio, todo.
El creyente que tiene una fe madura acude en ayuda al Señor primero y a la iglesia después, los líderes primero y a todos los hermanos si quiere. Por eso cuando alguien tiene un problema, antes de ponerlo en el grupo de la iglesia para que oren, siempre pregunto, ¿y quiere que ponga eso en el grupo? Sí, no. Y a veces me han dicho sí, a veces me han dicho no. Cuando me han dicho no, no he puesto nada. Pero cuando he dicho sí, yo pongo hermanos, vamos a orar por tal cosa, de tal persona de la iglesia. Pero que tiene que tener cuidado de no. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estamos en esa clase de oración? Esa oración que acude al Señor primero en toda circunstancia o acude a la iglesia a través de los líderes y luego a través de la comunidad para pedir ayuda en oración. ¿Cómo estamos? Aplicaciones para mi vida. Debo orar en toda situación, mala o buena. ¿Está afligido? ¿Está alegre? ¿Está esto, aquello? Pues ora. Segundo, tengo que acudir al liderazgo de la iglesia para orar por mí cuando ya no puedo más con mi debilidad y cansancio. Mi ser enfermo, entre comillas. Y las dos palabras de enfermo aquí, 14 y 15, eran dos palabras diferentes. Uno débil, otro cansado. Entonces, si yo estoy débil en mi fe o cansado en mi ánimo, o las dos cosas, acudo a los líderes y digo, mira, necesito ayuda en oración. Orad por mí ahora porque estoy ya desfalleciéndome anímicamente, espiritualmente. Mi vida se va secando con el Señor. Estoy enfriándome, estoy esto, estoy aquello. Estoy teniendo ya mucha tentación de la vieja vida. Me llaman los pensamientos de atrás y tal. Y bueno, pues venga, vamos a orar por ti, hermano. Y vamos a pedir que el Señor te ayude. Pero no vamos a ponerte aceite, porque hoy tenemos otro tipo de medicina. A lo mejor tiene que tener una analítica y necesita algo de vitaminas. O un pinchazo de B12 y B6 y B10, todo lo que dan los atletas, ¿no? De toda la vitamina B que da tanta energía y un subidón. Pero vamos a aplicar lo que tenemos de conocimiento medicinal y orar por ti. Esas son las dos cosas. En aquel tiempo era aceite, pero hoy tenemos otra cosa. Ahora, si alguien cree que tiene que llevar un bote de aceite y hacerle la cruz, pues yo no digo nada. Yo creo que no está diciendo eso aquí y creo que lo he mostrado, pero en fin. Ahora, tercero, cuando he nacido de nuevo en Cristo, soy justo por la justicia de Cristo. No he puesto el versículo, pero hay muchos que hablan de eso. Y mi oración sincera puede mucho para mi vida y la vida de otras personas, porque cuando dice aquí, dice la oración, ¿dónde está? Al final dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero dice, oh, bueno, pero yo no soy justo, solo soy un creyente, no soy como Elías. Pero todo el ejemplo de Elías es para mostrar, y él dice, Elías es un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros. El desánimo, Señor, quítame la vida, ya no puedo más, esta mujer Jezebel viene por mí y solo quiero morirme ya. Aunque he matado 450 profetas de Baal, he sido tan grande guerrero, pero ahora ya no puedo, Señor, tiro la toalla, quítame la vida. No, es que era un hombre así. Y nosotros también, no tiene que ser Elías, es un gran héroe de la fe. Moisés, Josué, Elías, David, no sé. Pero todos ellos tenían sus pecados. Y la Biblia los habla de sus debilidades. Y cuando dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y Dios actuó por su oración porque era un hombre justo. Y cada creyente en Cristo que ha nacido de nuevo es justo ya por la justicia de Cristo. Esta transacción que coge mi pecado, lo pone en Cristo como en su justicia, lo pone en mí. Ya soy una persona justa delante de Dios. Y si pido algo sinceramente ante el Señor, con una actitud correcta, porque si tú vas a llamar a los líderes de la iglesia para ayudarte, no es que estás en una actitud desafiante. A mí me da igual lo que he hecho, pero que vengan los ancianos y oren por mí. No, dice que estoy confesado, estoy arrepentido, quiero arreglar las cosas con el Señor, con los hermanos, con la iglesia, entonces ayúdame. Y todo lo contrario. Entonces, estamos hablando de un cambio de actitud. Entonces, quería ponerlo que cualquier creyente, cuando dice aquí muchas veces la oración eficaz es justo, gente que me escribe de Estados Unidos, aquí en España, ora por mí porque la oración de un justo puede mucho y tú eres, como yo, justo, yo soy justo en Cristo, pero yo soy un hombre como tú, como otro. Y, en fin. Ahora, 4, procuraré orar más y venir más a los cultos de oración para poder unir mis oraciones, se me va a poner el amarillo, a las de los demás creyentes de la iglesia. Aquí está hablando de unos con otros, está hablando de la comunidad. Primero a nivel personal, pero luego
entre todos, con los líderes. Y eso es importante. No podemos vivir aislados de la iglesia, aislados de la comunidad de creyentes. Somos una, como dijo Ángel, un pueblo, una familia, un cuerpo. Y ese hay que seguir juntos para hacer las cosas. Y entonces, tenemos que unirnos y tenemos esta oportunidad. Yo puse aquí en mis apuntes cuando hice esto hace ya bastante años. Yo decía aquí, tenemos que buscar cómo orar y aprovechar las oportunidades de oración. ¿Lo hacemos? Yo necesito el culto de oración los jueves porque no tengo un tiempo cada día como debería. Hace años lo tenía. Cuando estaba en el seminario de Dallas lo tenía. Cuando salí a mi iglesia en Santa Fe lo tenía. Cuando vine aquí a España lo tenía. Los primeros años de la iglesia aquí lo tenía. Lo tenía todo, casi hasta que murió mi cuñada Aurelia. Y este ya fue muy fuerte para salud y nuestra familia sufrió. Y yo ya, mi vida espiritual lleva tocado desde aquel año, 2011, o 2008, perdón, 2008. Y procuro recuperar, pero no falto nunca los jueves, porque yo sé que es una cita que el Señor ha puesto, y no porque soy responsable, porque hay otros que presiden, y a veces hemos estado de viaje, pero si estoy aquí, y lo he dicho muchas veces como ilustración, estoy trabajando, estoy en el despacho, ya todo va de viento en popa, y digo, a 7:00 que tengo que ir al culto, y dejar todo cuando ya va todo muy bien, no, lo dejo, porque necesito el culto y el tiempo de orar con los demás. Y esa es una oportunidad que el Señor nos da cada jueves, cada semana. Bueno, y si Jani estuviera, ella diría que gloria a Dios por nuestra mesa de guerreros de oración, como ella pone a veces. Ahora, la última aplicación, y vamos a ir terminando con eso. Confesaré mis pecados al Señor en primer lugar y a las personas que les han afectado en segundo lugar, para procurar sanar el daño que mi pecado ha hecho a esas personas y al testimonio del Señor y de la iglesia. Entonces, Él está diciendo eso. Y ese debe de ser una aplicación en mi vida. Si yo sé que he hecho algo malo con alguno, pues tengo que procurar resolverlo. Hombre, no estamos hablando de desacuerdos normales que tenemos. ¿Tú crees que en la comida tenemos que, como alguien siempre dice, yo creo que tenemos que haber puesto un menú de esto, yo no sé qué. Bueno, pues ya esa es tu opinión, pero yo estoy en desacuerdo. ¿Qué tal? Pero que no estoy hablando de eso, estoy hablando de una ofensa pecaminosa, ¿no? De haber hecho algo que hace daño en la vida espiritual de la persona. Bueno, vamos a terminar. Aquí, esa es la última. Hemos visto hoy, penúltimo mensaje de Santiago, la fe verdadera rebosa en oración. Orar en toda circunstancia. Santiago 13-16. ¿Está alegre? Está afligido, está alegre, está débil, está cansado, está eso, pues orar en todas circunstancias. Y luego, la oración no es el último, sino el mejor recurso. No es el último recurso. Ya, no puedo más, voy a orar, Señor. No, en todo momento. Es el primer recurso que tenemos. Esa es la oración. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí, que la fe verdadera vivida rebosa en oración porque quiere que las cosas del Señor sean mejor. Entonces, hay muchas cosas por las cuales tenemos que orar. Los perdidos, los perseguidos, los afligidos, los enfermos, los ministerios de la iglesia, de la fiede, de las misiones, de la campaña en los santos, de los campamentos, es decir, que todo lo que ponemos, tenemos que orar por muchísimas cosas. El trabajo, las necesidades de buscar viviendas, coche para pasar la ITV, es decir, todo esto tenemos que orar muchas cosas. Los viajes, a ver la familia en Tarragona, a ver la familia en Jaén, en Granada, aquí, para allá, las vacaciones para que el Señor nos dé un descanso. Tal. Es decir, que todo eso es válido para orar, pero si no estamos uniéndonos para orar, cada uno ora solitario y no tiene la misma fuerza. Entonces, tenemos la oración como un recurso, pero tenemos que procurar hacerlo también juntos, y eso es lo que yo creo que Santiago está dando aquí, que la fe verdadera, vivida, rebosa en oración. Oremos. Mejor dicho. Padre amado, gracias por lo que Santiago nos ha enseñado hoy sobre la oración. Sabemos que es un pasaje quizá un poco controversial para algunas cosas, y espero que hemos podido aclarar estas cosas y entender mejor cómo aplicar esta palabra a nuestra vida espiritual con Cristo. Ayúdanos hoy, en el resto de este fin de semana, hoy, en el tiempo que tenemos de descansar, de estar con la familia, de lo que sea, y que podamos glorificarte por las cosas buenas que tú nos das. Ayúdanos también en esta semana de las cosas que tenemos en el trabajo y en las actividades cada uno, algunos con viajes, otros no.
y que tú nos ayudes y nos cuides en todo y que podamos acudir a ti siempre, todos los días, orando para que tú seas glorificado en nuestra vida y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.